Para poder hacer una máquina virtual utilizando el software de VirtualBox o puede ser otro tipo de software como el VMware. Bueno, aquí en VirtualBox vamos a ponerle donde dice máquina nueva. Donde está máquina nueva, aquí vamos a ponerle el nombre. Para este caso voy a utilizar esta máquina virtual para el sistema operativo del Linux Ubuntu Server. El archivo o la máquina virtual se va a alojar en la ruta que sería c2.user diagonal guaposaurio diagonal virtualbox diagonal, perdón, virtualbox biens, ¿sí? El tipo es su Linux y Ubuntu de 64 bits, aunque realmente le pueden cambiar aquí, esto nada más es para fines de ubicación del sistema. Una vez que están aquí, le voy a dar clic en siguiente. Nos pregunta la cantidad de memoria recomendada. Yo siempre recomiendo de no excederse arriba del 45% o 40% de su sistema, de su memoria total de computadora. Para mi caso le puedo poner 6 gigas, no hay problema. Bueno, lo voy a dejar aquí para dejarlo digamos en 6 gigas exacto tendría que ser 6 multiplicado por 1024 que nos daría una cantidad. Bueno, tanto. Le voy a dar clic en siguiente y nos pregunta sobre el disco duro. En este caso no hay ningún disco duro asociado a la máquina virtual. Voy a crear el disco duro. Si se fijan, si tuviéramos un disco duro virtual ya, lo podríamos cargar nosotros utilizando algún tipo de archivo, ¿sí? Como no lo tengo, yo lo voy a crear. Aquí le voy a poner en crear. Después nos pregunta por el tipo de archivo para la máquina virtual. De forma predeterminada lo voy a dejar en BDI, que es de VirtualBox, aunque también hay otras versiones como VHD o BMDK, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar ahí en BDI y le voy a dar clic en siguiente. Nos pregunta ahora por la forma de cómo va a trabajar este sistema de disco duro. Si lo pongo yo reservado dinámicamente, va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Lo pongo aquí. Tengo mi disco duro, va a utilizar una sección para la partición y la instalación, lo demás de archivos. Una vez que se llene ese disco duro, en teoría si lo dejo de forma automáticamente, esto es en mi disco duro virtual, ¿sí? Virtual, aquí dice virtual. De mi disco duro físico se va a ir incrementando una cierta parte. En este caso, la que estaba de forma predeterminada creo que son 10 gigas. Si lo dejo automático, cada vez que yo vaya incrementando este disco de forma virtual, va haciéndose un disco más grande y se va llenando. Obviamente mi disco duro físico se va llenando conforme lo vaya utilizando. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Si yo borro algo de mi disco duro acá de forma virtual, mi disco duro físico no va a decrementar. En este caso se va a quedar de tamaño constante. Entonces, yo recomiendo tamaño reservado dinámicamente ahorita para las prácticas, pero para fines prácticos sí hay que definir específicamente un tamaño físico, ¿sí? Más o menos un ejemplo, 100 gigas, 200 gigas, dependiendo del servicio que se vaya a otorgar. Bueno, yo lo voy a dejar aquí en reservado dinámicamente, le voy a dar clic en siguiente. Y me va a preguntar el tamaño mínimo. El tamaño mínimo para el sistema operativo debemos de checar las características que nos pide el software, en este caso el fabricante, de cuánto es el tamaño mínimo. Creo que el tamaño mínimo de instalación de Linux Ubuntu Server debe de estar entre 6 y 8 gigas. Quiere decir que 10 estaría bien. Bueno, le voy a agregar aquí unos 2 más por cuestiones de algo, ¿sí? Porque va a ser el que más vamos a estar utilizando y el que más le vamos a instalar más aplicaciones. Le voy a dejar en 12 gigas y este va a ser la ruta donde se va a guardar el archivo. Si se fijan, el archivo dice Linux Ubuntu Server.bdi, que es el nombre del, ¿cómo se llama? Del disco duro, ¿sí? Le voy a dar clic en crear y listo, ya creo la máquina virtual con la información. Ahora, no solamente es crearla, sino que también necesitamos preconfigurarla. ¿Qué es preconfigurarla? Una vez seleccionada la máquina virtual, un ejemplo, Linux Ubuntu Server, del lado derecho les aparece esta configuración.
nueva configuración e iniciar. Le vamos a dar clic donde dice configuración. Aquí en configuración vamos a entrar a todo este apartado ya para configurarlo. Está en general, donde viene el nombre, avanzado, descripción, cifrado de discos, si es que queremos ponerlo. Lo que sí me interesa es que en la sección de sistema podamos cambiarle los valores. Aquí está la memoria base. Si ustedes ven que su sistema operativo está un poquito con el 40% medio batallando, le pueden aumentar más. Obvio, entre más recursos tengamos nuestro sistema operativo, un ejemplo Windows con nuestra máquina virtual ocupando memoria, más inestable se va a volver nuestra máquina virtual. ¿Sale? Vienen los tipos de, ¿cómo se llama? De dispositivos que tiene, en este caso disquete, óptica y disco duro de orden de arranque. Un poquito más hacia abajo de las opciones viene pantalla. Aquí en pantalla dice la memoria en video. La memoria en video todo depende de su tarjeta gráfica, de su computadora. Yo recomiendo a que aquí al menos tenga 32 para que pueda correr un poquito mejor la máquina virtual. Si alguien quiere agregarle, puede ser a lo mejor 48, 64, 100, no sé, la cantidad de ahí de valores que tenga. Yo lo voy a dejar en 32. Número de monitores lo voy a dejar en 1, aunque lo podemos incrementar. Factor de escalado, pues lo vamos a dejar lo mínimo para que esté de forma predeterminada, y el controlador gráficos va a ser manejado por la máquina virtual. Aquí está Virtual Machine y la resolución de video. ¿Sí? Pueden habilitar la aceleración 3D si su computadora lo permite, si tienen la tarjeta gráfica. Seguimos con la siguiente opción, que sería almacenamiento. Almacenamiento en teoría es un tipo de, ¿cómo se llama? Tipo de disco duro que sería SATA. Aquí lo tenemos con el disco duro que nosotros ya anteriormente lo habíamos preconfigurado. Aquí hay algo que nosotros pudiéramos seguir agregando varios discos duros en diferentes tipos de puertos y en diferentes tipos de configuraciones. Seguimos, tiene un apartado de audio que es, voy a manejar el audio de la computadora, en este caso el Windows Direct Sound, con mi controlador de tarjeta de sonido. ¿Sí? Ahí lo tenemos. La de red, aquí es donde viene ya la parte importante. Si nosotros le ponemos aquí en red y lo dejamos en NAT, va a ser utilizados como si fueran dos computadoras. En este caso, la computadora con Windows y la computadora con Linux Ubuntu Server. Me conviene que sean dos computadoras. ¿Por qué? A cada una se le va a asignar una dirección IP. Un ejemplo, si yo me conecto a internet, mi computadora con Windows, que es la que tiene la máquina virtual, va a tener una dirección IP, un ejemplo 192.168.1.1. La máquina virtual va a tener otra dirección IP, un ejemplo 192.168.1.2. Al momento de tener dos direcciones IP distintas entre la máquina virtual y la máquina de de Windows, vamos a poder hacer comunicación. En este caso vamos a poder poner aplicaciones y comunicarnos basados en algún tipo de protocolo. Un ejemplo, HTTP, un protocolo de FTP, un protocolo, no sé, ahí checando los diferentes protocolos. Si lo ponemos adaptador puente, lo que hace es que primero agarra la IP de dirección nuestro Windows, y después se lo pasa a la misma dirección a la máquina virtual. No queremos eso, ¿sí? Eso lo vamos a utilizar en otra materia para poder hacer otro tipo de cosas. Por lo tanto, debe de estar en la sección que dice NAT, ¿sí? Asegurarse que diga ahí NAT. Ahora, puerto serie. No tenemos ahorita dispositivos, pero si quisiéramos nosotros conectar un ejemplo, un Arduino que sea compatible con Linux y que lo detecte la máquina virtual de Linux, tendremos que habilitar estos puertos, ¿sí? Habilitar qué puerto es el que pudiéramos nosotros manejar. Yo aquí ya me detecta uno debido a que el Bluetooth se comunica en unos puertos COM. Si conecté un Arduino, posiblemente me den con 5, con 8, con 10, con 20, dependiendo ahí de los puertos. ¿Sale? Seguimos el USB. Si nosotros queremos que la memoria USB, digamos que si yo aquí tengo una memoria USB, le voy a dar más, nada más para fines de explicación.
me aparece un memoria USB, yo la puedo compartir con mi máquina virtual. Entonces ahí pudiera seleccionar a lo mejor uno y para que sea compatible o detectable por mi Linux, ¿sí? También podemos hacer carpetas compartidas entre sistemas. Eso nos va a servir para la hora de pasar información, aunque pasar información es de redes y hacer servidores con carpetas, o sea, hay un servicio, un ejemplo FTP, es de administración de servidores. ¿Cuál es a la que nos vamos a enfocar? A la de servicios. En este caso, instalar servidores de un ejemplo FTP. Y por último, interfaz de usuario. Si queremos nosotros que nos muestre esta información en la esquina inferior derecho o en la parte superior de nuestra máquina virtual para tener estas opciones más a la mano. ¿Sí? Ok. Esta sería la parte de configuración de nuestra máquina virtual y así deben de estar cada una de ellas, ¿sí? Dependiendo de nuestro sistema operativo que vayamos a manejar. Entonces, lo tengo aquí.